¿Cómo la depresión me llevó a mi despertar espiritual? Fui diagnosticada con depresión y ansiedad en el 2022, pero la depresión no empezó ahí. Realmente duré con depresión y ansiedad aproximadamente 5 años. Eh, Hasta hace muy poco puedo decir que no he vuelto a tener ninguna crisis. Me siento feliz, me siento amada, me siento llena de mucha vida y con muchas ganas de vivir la vida. Realmente la Deiva de hace unos años no hubiese creído que estaría diciendo esto, porque yo quería quería. Muchas veces lo pensé, muchas veces busqué como la manera más fácil de hacerlo y pues gracias a Dios, al universo, que no lo hice. Eh, ¿Cómo llegué a salir de ahí? ¿Cómo llegué a salir del hueco en el que estaba, de sentirme tan mal, de que no encontraba ninguna salida? Eh, Realmente fue un proceso muy largo. Ahorita que puedo ver hacia atrás y ver en qué momento empezó todo, fue en el 2016, hace 10 años, por una situación familiar que sucedió. eh, y duré así como 4 años. Duré así y yo pensaba que todo el mundo pues le pasaba lo mismo que a mí me pasaba realmente. Yo pensé que todos tenían malparidez existencial, que claro, sí tenemos días en los que como que quiero tirar la toalla, porque no voy a decir que no tengo esos días hoy en día, pero los que han pasado por esto saben que no es solo eso. La depresión va más allá de tener una malparidez o decir no puedo con esto. Es mucho más profundo de lo que uno cree. Me hice consciente de que necesitaba ayuda. Realmente el universo, Dios, han puesto ángeles en mi vida y uno de ellos fue una amiga que conocí en un trabajo. Ella me apoyó un montón, me ayudó muchísimo, tuvo mucha paciencia conmigo y me dijo, tú necesitas ayuda, tú necesitas de un psicólogo, pide una cita. Yo me negaba, yo decía que no, que no, que eso eran bobadas mías. eh, y siempre como que lo rechacé como el buscar ayuda y el salir de ahí, porque la salida estaba ahí, solo que no la quería ver. También mi mejor amiga me apoyaba muchísimo y aún me apoya mucho. Ellas fueron claves importantes, muy importantes en mi vida. Eh, y mi amiga, la que conocí en el trabajo, ella me motivó mucho a pedir ayuda profesional. Lo hice en el 2022 y me llevé una gran sorpresa porque yo dije, ok, voy a ir, me van a mandar al psicólogo y bueno, voy a empezar terapia. Es lo que yo pensaba. Yo dije, o sea, sí, reconozco que estoy mal y necesito ayuda. Cuando fui, me mandaron al psiquiatra, al psicólogo y me medicaron de una vez. Para mí eso fue como, o sea, wow, realmente estoy mal, realmente necesito ayuda. Y fue súper fuerte para mí. Recuerdo que salí de la cita, llamé a mi mejor amiga llorando, diciéndole, marica, estoy mal, me dijeron esto, me medicaron, yo sabía que estaba mal, pero no tanto. Y bueno, ella pues siempre tan amorosa, pues me escuchó, me apoyó, pero pues en Colombia las citas se demoran un montón. Los medicamentos sí los reclamé de una vez. La cita con el psicólogo se demoraba 3 meses, con el psiquiatra como 6. Entonces, no, imagínate, o sea, ¿cómo, cómo, cómo iba a tomar terapia? O sea, primero antes de ir a terapia, realmente no tomé terapia, no fui al psiquiatra, no fui al psicólogo. Em, sí me mediqué una semana, no lo hice más porque realmente me sentía como un zombie. O sea,
Y supongo que eso es lo que hace el medicamento, ¿no? Como apaciguar tus pensamientos. Pero no, lo suspendí y empecé a tomar como test, como para calmarme un poco. Y realmente en este momento tan bajo o tan mal que estaba pasando en mi vida, eh, llegó a mí una persona, una, una mujer, era mi jefe, y ella es angióloga. Eh, Ella me dijo que tenía que sanar a papá y a mamá, que tenía que perdonarlos. Y yo en ese momento ya había empezado a leer mucho sobre Jacobo Greenberg y Pachita. Y ya me había metido un montón en eso. Yo desde pequeña siempre me gustó mucho, pues, los alienígenas, las teorías conspirativas, veía muchos documentales de eso. Y con mi abuelo también hablábamos de cosas de la vida que, pues, mi abuelo tenía, no sé, 70, 60, no sé, y yo tenía 12, 13, y siempre hablábamos de cosas como muy de la vida, como importantes, como de más allá y qué será y así. Cuando descubrí a Jacobo y a Pachita, pues para mí fue como wow, o sea, se salió como de los documentales a algo más real, ¿saben? Y empecé a leer y empecé como a hacer meditaciones, empecé a reconocer mi cuerpo, a sentir mi cuerpo. Ya había tenido también experiencias como de salir de mi cuerpo, pero pues no tenía como el conocimiento, ¿no? Cuando ella me dice eso, que tenía que sanar a papá y a mamá, fue como, o sea, pero mi papá y mi mamá, o sea, sí, la situación familiar que pasé fue por ellos, pero pues no tengo nada que perdonar. O sea, en mi ignorancia decía eso. Y realmente las palabras que ella me dio me tocaron bastante. Y le quité el papel y el rol, por decirlo así, de papá y mamá a mis papás. Entonces los dejé de ver como mi papá y como mi mamá y empecé a verlos como dos personas como yo, que están aprendiendo a vivir, que están aprendiendo a conocerse. Entonces dejé de juzgarlos y dejé de culparlos por lo que yo había sentido con los actos que ellos hicieron. Reconocí y acepté que ellos dieron lo mejor para mí, me criaron, me dieron lo mejor que tuvieron con las herramientas que tenían y empecé a quitarles como ese rol de papá y mamá y que tenían que haberme dado. Realmente no tenían que haberme dado, me dieron lo que tenían, lo que podían y con las herramientas que tenían. Entonces, en ese momento fue que empezó mi camino y mi despertar. Y yo escuchando mi alma, eh, hice como un ritual pidiéndole a mi linaje femenino de parte de mi mamá, de parte de mi papá, diciéndoles que lamentaba como lo que ellas habían tenido que vivir, pero que mi historia era diferente. Y empecé a, a manifestar, empecé a cambiar pensamientos, empecé a hacerme consciente de mi existencia, de que estoy aquí, de que siento, em, de mis pensamientos, de cómo interactúo con los demás. Y eso no fue de la noche a la mañana, o sea, ha sido, porque lo sigo haciendo, ha sido un proceso que me lo he disfrutado, realmente ahora me lo disfruto mucho y me lo he disfrutado porque cada emoción, cada pensamiento me ha llevado a ser quien soy hoy en día. Y empecé a cambiar pensamientos muy básicos como despertarme y no pensar en, qué pereza ir al trabajo. em, y ese trabajo pues que no me gustaba, eh, o ir en el bus, en Transmilenio, así con un montón de gente y como antes de empezar el día, ya con mis palabras y mis pensamientos, ya lo estaba arruinando, básicamente. Entonces empecé a cambiar esos pequeños pensamientos que hicieron la diferencia. Me levantaba y lo primero que hacía era agradecer.
respiraba y agradecía. Le agradecía a Dios, al universo, a mí misma, por despertar, por tener mi cuerpo, por poder respirar. Y salía de la casa, me demoraba 2 horas en llegar al trabajo y salía del apartamento y sentía frío, pero iba abrigada y decía como, qué rico frío. O sea, miraba las nubes y decía, qué lindas nubes y qué rico frío. Vamos para adelante. O si estaba lloviendo, bueno, gracias Dios por esta lluvia, gracias universo por esta lluvia. Y empecé a agradecer las pequeñas cosas y a ver luz en mucha oscuridad de mínimas, mínimas cosas. Como estar esperando el Transmilenio con un montón de gente, pero en mi mente decir, ok, el próximo viene desocupado y me voy a ir bien y no sé qué. Tengo los audífonos, estoy escuchando música, podcasts sabrosos y gozarme el proceso de 2 horas para llegar al trabajo y después caminar. El sentir el sol. Empecé a cambiar pequeñas cosas de agradecer el estar viva. Cuando antes, pues lo que no quería era eso, estar viva. Y me empecé a ser consciente y responsable de mí misma, de que si el dinero no me alcanzaba, de que si estaba pues mal económicamente o amorosamente o me sentía mal, no era por culpa de mi papá o de mi mamá o de mi pareja o mi amiga, no, todo fue por mí. O sea, es como uno tome las cosas, ¿sí? Nadie tiene la culpa de nada de lo que te pasa. Realmente eres tú quien creas tu realidad, eres tú quien creas tus emociones, tus pensamientos. Entonces, es uno hacerse responsable de sus pensamientos, de sus palabras, de sus emociones y sobre todo de sus actos. Y así fue que inicié mi despertar espiritual después de estar tan abajo, 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 pues un día en la depresión y ansiedad, que en sí fue más depresión. Fui diagnosticada con depresión y ansiedad, pero fue más depresión lo que sentí. Y fue la manera en la que hoy puedo decirle a las personas que estén pasando por lo mismo o algo similar, que sí se puede salir del hueco en el que uno está, sí se puede salir del vaso de agua en el que uno se está ahogando, sí se puede. O sea, empieza con pequeñas cosas, empieza a detectar en qué momento empezó todo, en qué momento te empezaste a sentir como te sientes ahora, qué fue lo que causó eso. Y ve al fondo, duele, porque duele reconocer que uno la ha cagado, duele reconocer que también lo han lastimado. Eh, pero ve al fondo de eso, ve al inicio de todo, hazte consciente y piensa, ok, ¿en qué momento empezó todo esto? ¿En qué momento empecé a sentirme así? ¿En qué momento? Y ve hasta ese punto, sea en la adolescencia, sea hace un año, sea en la niñez, o empieza a cuestionarte, toda mi vida ha sido así, toda mi vida he tenido estos pensamientos, estas emociones. Entonces empieza a analizar y a pensar eso, a ir más allá, no en quedarte estancado en esa emoción, porque las emociones son una montaña rusa. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar abajo. Pero lo importante de eso es que no te quedes y no te estanques en la emoción, sino disfrútala. Si estás aquí, disfrútala, gózala, sonríe. Ya, qué rico sentirme así, no sé qué. Y cuando estés aquí, ok, sí, estoy triste, tengo que reconocer que esto me dolió, me siento así, estoy preocupada por esto, pero ok, vamos a buscar la solución y empezar a ir otra vez para arriba. O si estamos acá en el medio, igual. Es transitar las emociones, no estancarse en una sola emoción, porque las emociones van y vienen todo el tiempo. Entonces, pues quería compartirles mi experiencia, y que de pronto desde mi experiencia les sirva a alguno que me esté escuchando, que me esté viendo, eh, si se puede salir de una depresión y una ansiedad. Empieza a cambiar tus pensamientos,
cómo te hablas a ti mismo y lo que sientes. Es lo más importante. Cómo te hablas a ti mismo, qué piensas de ti mismo. Es lo más importante. Eso es todo. Un beso y un abrazo desde el alma. Y nada, recuerden que somos luz para recordarle el poder al otro.